Continuamos en esta tertulia del lunes 23 de septiembre de 2024, primera tertulia en primavera. Estamos con Julieta Sierra, Victoria Pasquet, Martín Moraes y Marcos Casas. Vamos al segundo tema. La última encuesta de Equipos Consultores sobre la reforma con cambios al sistema de jubilaciones y pensiones que impulsa el PIT-CNT y será plebiscitada el 27 de octubre, muestra altos niveles de desinformación sobre la iniciativa. Según el sondeo, solo 39% escuchó hablar y tiene una idea clara sobre el tema, mientras que un 31% escuchó hablar pero no tiene una idea clara, y 30% directamente no está enterado del plebiscito. A su vez, un informe de esa consultora en poder del Frente Amplio y difundido por el semanario Búsqueda señaló que de los que dicen que van a votar por el sí, el 50% piensa que el candidato Yamandu Orsi apoya la reforma. También lo cree así el 32% de los que no apoyarán la reforma. Algo similar sucede con la candidata a la vicepresidenta Carolina Cose y con el expresidente José Mujica. ¿Cómo vieron este nivel de desinformación, este poco interés en conocer más o tener idea de qué es lo que se va a plebiscitar el próximo 27 de octubre junto con las elecciones nacionales? A ver, Marcos. El último elemento que decías de lo que la gente piensa, que los candidatos piensan. Bueno, yo creo que si hasta el día de hoy le preguntás, agarrás a 5 uruguayos en la calle, tal vez en Montevideo, y le preguntás, ¿la calle Pou apoyaba el referéndum de vivir sin miedo con los allanamientos nocturnos y demás, impulsado por Larrañaga? Sí, obvio, seguro. Talvi, ¿lo apoyaba? Sí, obvio. Bueno, en realidad ninguno de los dos lo apoyaba, ¿no? Y fue un referéndum que llegó ahí al 48-49%, ¿no? De todos modos, yo comparto que esta es una campaña muy exótica, ¿no? Y todo esto que está pasando respecto al plebiscito y las mediciones y la desconexión que hay entre la dirigencia política y el electorado es increíble. O sea, es un plebiscito que no apoya a ningún candidato con más de 1% de votos. Solo Sashi. Sashi Vega, me enteré ayer. Y que mencionó a las AFANAPs, que es un gran concepto creativo. En esto de Tribilín y AFANAPs estamos cada vez mejor con la poesía de la campaña. No, y particularmente, o sea, ningún candidato con más de 1% apoya este plebiscito, pero hay mediciones, Factum, por ejemplo, que le dan más de 50% de aprobación al plebiscito, ¿no? Entonces, hay cuestiones que no se explican. Lo que sí se explica es que este 30% que Equipos recoge de gente que no escuchó nada sobre el plebiscito es muy compatible con el 29% que también Equipos, en otro sondeo, identifica como uruguayos que no le interesan nada la política. O sea, hay básicamente 30% de uruguayos que no le interesa nada la política y hay 30% de uruguayos que no escuchó nada sobre el plebiscito. Yo creo que en ese sentido es explicable, es comprensible, ¿no? ¿Los demás? Yo creo que, bueno, la gente está en otra, en respecto a los intereses. Entiendo la confusión, la entiendo perfectamente en el sentido de que hoy antes de venir miraba los datos que sacó la Usina de Percepción Ciudadana respecto a bueno, qué es lo que más le preocupa, y la seguridad social está en el 8º lugar. Está seguridad, economía, trabajo, educación, políticas sociales, salud, corrupción, y por allá abajo seguridad. Social. Seguridad social, sí, seguridad social, no complica. Seguridad es el primero, seguridad social. Y en realidad es difícil como dar una discusión profunda frente a un tema tan importante como es la seguridad social, que no es algo meramente jubilatorio, que no es solamente una proyección a futuro, que creo que es un poco los términos en que se plantea de todos lados esta parte, como algo muy lejano, algo que no te va a afectar en la cotidianeidad, en la cortita, y los otros temas sí, porque la gente lo vive mucho más en su día a día y en cómo desarrolla desde que se levanta hasta que se acuesta, la seguridad, la economía, la dificultad para llegar a fin de mes, bueno, cuando tenés que llegar a los botijas a la escuela y demás. Entonces es muy difícil generar un ámbito de discusión real, con contundencia, y mucho más en campaña, con todo lo que ello implica, con todos queriendo traer agua para su molino respecto a la postura que tenga. Y bueno, en el Frente Amplio también a eso se suma que
la oposición a la reforma de este gobierno por parte de todo el Frente Amplio, que se mezcla un poco también con la postura respecto al plebiscito. Creo que pasa un poco por ahí, porque al hablar mal de la reforma de este gobierno y criticarla, también deja a confusión de si se está en contra o no del plebiscito por parte de los dirigentes, porque en realidad cada vez que le preguntan a Yamandu Orsi, pero desde sus inicios dijo, estoy en contra del plebiscito, hay que tener cuidado con poner estas cosas en la Constitución. O sea, si hay una persona en esto de que se le critica tanto al buceo, que habla, que no habla, que dice, que no dice, que marcó postura desde sus inicios respecto a este tema, es el candidato del Frente Amplio. Martín. Bueno, yo estoy convencido de que las campañas a Uruguay llega todo tarde, pero las cosas llegan. Y estoy convencido de que las campañas políticas cambiaron y que nuestro sistema es un poco reticente siempre al cambio y a la modernización. Y lo que noto ahora, y nos pasó bastante en la interna, es que la intensificación de la campaña y el permeo de los temas sobre la gente, o de los candidatos sobre la gente, o de las estructuras sobre la gente, se terminan dando en las últimas 2 semanas y media, y todo el tiempo anterior a eso es como que la gente no está bien conectada con ni con los dirigentes, ni con el sistema, ni con los grandes temas de discusión. Y eso responde, dentro de muchas cosas, a los cambios en términos comunicacionales que han sufrido las campañas. Hoy vos, para permear un mensaje, tenés que hacerlo de forma simple, sencilla, y tiene que ser bien recortado. Y yo entiendo que el sistema político uruguayo tiene una gran dificultad en emitir mensajes que sean sencillos en ese sentido, por sobre todo en este tema, que es un tema demasiado grueso, muy técnico, que enfrenta al país en cuestiones muy importantes, como es su sostenibilidad económica a largo plazo, pero también el rol que tiene que tener el Estado a lo largo de la vida de los uruguayos en cuanto a su protección y cuidado en los momentos en los que más lo necesita. Y he visto muchas discusiones, he visto a muchos actores políticos diciendo estoy en contra por esto y esto, estoy en contra por esto y esto, pero lo cierto es que la discusión se termina volviendo como demasiado técnica, y eso no le llega a la gente. Ahí puede haber un tema de los que están en contra, señalan el tema y el riesgo de la sostenibilidad y el impacto que esto va a tener en las finanzas públicas, versus los que están a favor, que, por ejemplo, van a ir con argumentos que sí que llegan un poco más, ¿no? Tienen un mensaje mucho más que va al día a día, ¿no? De la gente, ¿no? Vos querés trabajar hasta los 65 años. No, ese es uno de los argumentos que se utiliza, si ¿no? eso lo contraponés contra cuánto % del Producto Interno Bruto necesitamos para solventar las pasividades una vez que se aprueben, y que las proyecciones a 2050, 2100, sí, sin dudas es mucho más... Cero atractiva la discusión. Cero atractiva, claro. Es mucho más... Yo quiero trabajar menos seguro. Porque me quedé pensando en esa lista que hacía Julieta, que es cierto, en general, y más los jóvenes, tienden a ver muy lejos su jubilación. Sí. Pero también es cierto que en este país, siempre que se habla de jubilación, es un tema, ¿no? Incluso electoralmente. Hay cuestiones como sensibles, ¿no? Impuestos, jubilaciones, son un tema sensible a tener en cuenta, ¿no? Y si hay un actor que logró simplificar bastante el mensaje, yo se los comentaba en el corte, un poco en tono de broma, pero que en realidad es cierto, fue el presidente de la República, que es de los actores políticos con mayor simpatía, que más le llega a la gente, y que ayer, por ejemplo, en una de sus declaraciones comparaba el plebiscito con una ortiga. Sí, fue bien gráfico. Si tocas la ortiga, te va a picar. Bueno, yo no conozco a un actor político que haya trasladado el mensaje a un lenguaje más criollo que eso. Victoria. Bueno, a mí no me sorprende nada que haya un 30% de gente que no sepa ni siquiera de qué estamos hablando, porque para mí es como que pasan dos cosas locas a la vez en la campaña, que es que, como hablábamos recién, hablamos poco de propuestas, del contenido de las propuestas, pero al mismo tiempo le hablamos permanentemente a un círculo rojo de 7 personas sobreinformadas, que vos le decís todas las siglas de todos los organismos del Estado y las entienden perfecto, y le hablas de números, y le hablas de PBI, y le hablas de salario real, y le hablas de cosas y las entiende, y eso son 7 personas en este país. Entonces, no se explican los temas. Todos tertulianos, ¿no? A ver, para Marcos, que no te estamos escuchando. Dice, claro. Todos, yo traduzco porque no se escucha, todos tertulianos. Claro, entonces, digo, hay que tener un poquito más de vocación de explicar las cosas. Este es un tema muy complicado. En este país
el expertise en seguridad social es bastante escaso. Según alguien, que en este momento no me acuerdo quién dijo esto, pero es porque toda la vida el tema seguridad social y gestionar las jubilaciones de las personas lo hicieron los partidos políticos, ¿tá? Entonces no había abogados, por ejemplo, que se especializaran en eso. Estaba Saldain, estaba Rodríguez Ascue, que le mandamos un beso, fue mi profesor, y después no hay mucha más gente. Entre otras cosas, además, porque es recontra engorroso, porque hay 2 millones de reformas y reformitas pequeñas. Durante la dictadura se hicieron un par que siguen afectando a unas personas. Después pasó lo del 96, después esta ley, después viene este plebiscito. Digo, es un verdadero bardo este tema. Entonces hay que sentarse a explicar bastante más. Yo qué sé, hay mucha gente, la mayoría de hecho, de la gente en este país, no aporta una FAP. Entonces es completamente imposible que la gente entienda esto. Pues yo me imagino una persona, nosotros, porque todos nosotros, nada, militamos en partidos políticos o estamos muy cerca de la política, tenemos trabajos que nos permiten estar todo el tiempo informados y saber qué es lo que está pasando. Pero una persona que trabaja en un rubro que nada que ver, que se levanta a las 6 de la mañana, va a laburar, vuelve, son entre que fue a buscar al colegio a los nenes, no sé qué, son las 5 de la tarde y media, que llega a la casa. ¿Y vos te vas a poner a ver YouTube, cualquier pavada, o vas a escuchar a Saldain y Karina Sosa hablar sobre una cosa que ni siquiera sabes bien qué es, que es la SOFAP? Y la verdad que no. O sea, entonces, digo, en un país con tanto docente falta tanta vocación docente y de explicar las cosas, y es mucho más atrás lo que hay que ir. La gente, yo creo que no se entiende muy bien. Hay que explicar qué es una FAP. Y no hay un lugar que lo haga. O sea, donde más hay una charla mano a mano con el vecino, qué sé yo, es por ahí, en una feria o en un lugar donde vos estás militando, donde es seguro de haber cualquier verso, como seguro hay de otros plebiscitos también. En el allanamiento nocturno le deben decir, con esto ya está, olvídate de los chorros, y con esto te debe decir, tac, sos feliz por vida y ganás un montón de plata. Eso no tengo prueba, pero tengo muy pocas dudas de que eso pasa. Pero pues en donde tienen que ocurrir estas cosas, que es en los medios, que pueden ejercer una función de contralor, porque los periodistas se pueden informar, pueden repreguntar, pueden contradecir, las discusiones para mí, están muy arriba. O sea, yo escuchaba a Saldain debatiendo con Karina Sosa, y para mí, digo, es bastante difícil. Y yo digo, trabajo de temas que tienen que ver con esto. O sea, un poco de corro con ventaja para entender estos temas. Me imagino a una persona que no tiene nada que ver, que quiere sentarse a entender esto. No, bueno, porque en mi libro de 1304 yo vaticiné que la diferencia entre el saldo del PBI y no sé cuánto iba a dar que se juntan las curvas. Chicos, chao. O sea, es completamente surreal. Entonces, para mí hay una endogamia y un círculo rojo en estas discusiones que hace imposible que la gente pueda entender ese tipo de temas. Que además creo que rechaza, o sea, creo que eso genera también cierto repudio por parte de las personas que no entienden, porque si le empezás a hablar de un tema tan difícil y tan técnico... La pregunta clave sería, ¿cómo bajás a tierra? Porque sacar el plebiscito del medio, es un tema arduo, difícil de explicar. Lo vivimos cuando se discutió la reforma propiamente de la seguridad social aprobada ahora por esta administración. Porque en realidad... ¿no? Pero anteriormente, o sea, siempre hablar del sistema jubilatorio y qué dicen las AFAPs. Bueno, nosotros, dicen, tratamos de aportar la información, brindar, responder preguntas, pero la gente en general no está pensando. Si vos estás en tu vida activa, difícilmente estás pensando en el momento de retiro, ¿no? A ver. No, y ahí creo que me quedo cortito nomás. Creo Dale. que el atractivo principal lo tienen quienes están a favor del plebiscito, porque lo pueden bajar muy a tierra en el sentido de todos queremos trabajar menos, todos queremos trabajar menos. Después, la bajada a tierra respecto a qué va a pasar con un posible congelamiento de los salarios y ponerse esto a la Constitución, porque siempre tenés que aumentar las facilidades al mismo ritmo que el salario mínimo. Como hizo el Frente Amplio durante 15 años, ¿eh? Bueno, sí, pero ¿cómo bajás a tierra todo eso? Es porque el claim o lo principal es todos queremos trabajar menos, o la mayoría de las personas quizás, o al menos yo me gustaría poder jubilarme a los 60 años, pero ese es el otro trasfondo. Y a mí a lo que iba es que me parece que cualquier persona cuando hace una discusión que no se logra entender fácilmente, también hay personas que la dejás por fuera, pero en términos de generar rechazo, de hacerte sentir hasta un ignorante porque no entendés eso, porque lo hablan súper académicos o dirigentes sindicales con otras formas de poder trasladar algunas cosas que también muy por encima, por eso no quiero dejar solamente que los académicos pueden llegar como a ese nivel, pero también es como, yo si no entiendo este tema, no sé si nos hace sentir al resto de la gente ignorante de eso y genera más rechazo aún y por el contrario a querer informarse. Más alejamiento. Más alejamiento.
A ver, eso, ideas también para bajar a tierra. Porque la soberbia a veces, por parte de quienes están de voceros de ambos lados, de hacer sentir al otro que no tiene autoridad para opinar porque no lo va a entender nunca, está complejo también. Yo ayer hablaba con gente de equipos a quien le mando un fuerte abrazo y algo que me decían es, dentro de este 30% que no escuchó nunca hablar, si avanzaban una pregunta más y le decían, y bueno, ¿vas a votarlo o no? Hay un 40% que ya tiene posición, sin haber escuchado nunca hablar. Entonces, eso es un dato muy particular. 17 en contra, 23 a favor, dentro de los 30% que no habían escuchado nunca hablar. Entonces también el hacer las encuestas también tiene como un efecto de hay gente que se va enterando porque te encuestan, ¿no? Eso era como una pequeña anécdota de cómo funciona a veces el electorado y cómo le metemos un sobreanálisis y después la gente dice, bueno, está. Y a ver, respecto a la crítica de la libertad de acción del Frente Amplio, yo me puse a estudiar qué pasó con Vivir Sin Miedo. Y Talvi había resuelto libertad de acción sobre que Uruguay tenga o no cadena perpetua, sobre que Uruguay tenga una guardia militarizada. O sea, eran temas también graves. Y entonces, la crítica que le hace el oficialismo a la oposición hoy en día de cómo el Frente Amplio va a tener libertad de acción en un tema como este. Y fue la misma postura que tuvo el Partido Colorado, por ejemplo, hace 5 años atrás, con un tema que también... que no era el número 8 de los que le importaba a Uruguay como es la seguridad social, era sobre seguridad, el tema que más le importaba a la población uruguaya. Ahora, también en este divorcio entre el electorado y la dirigencia, según Factum por lo menos, la desaprobación de los votantes de la coalición no supera el 50% respecto al plebiscito. Y si vos escuchás a los dirigentes de la oposición, te dicen, el plebiscito es el fin de la democracia, de la familia, o sea... Ese es un tema que también había inquietado en filas oficialistas, ¿no? Claro. Hay, según la encuesta, pero hay algunas que muestran que dentro del electorado de la coalición oficialista, que están la coalición, recordemos, notoriamente en contra y haciendo campaña con mucho énfasis en contra y sobre los desastres que podría generar. O perder grado inversor. Hay un porcentaje importante de sí. los votantes de la coalición que estarían dispuestos a votar el plebiscito. Cierro con esto. Yo creo que el plebiscito es difícil en una parte y es muy simple en otra. O sea, si vos le preguntás a la gente, ¿querés trabajar hasta los 60 o hasta los 65? Es fácil, ¿no? En general, la gente... De hecho, el que más apoyo tiene de las 3 medidas es subir la jubilación mínima, porque se habla de la catástrofe financiera que implica subirle de 18.000 a 22.000 pesos la jubilación mínima a una gran parte de los uruguayos. Que esto, por lo menos, siguiendo la mejor versión de quienes promueven esto, que dicen que va a salir $400 millones por año, ¿no? O sea, porque después hay otras lecturas de que esto podría salir 1.200, pero siguiendo la mejor versión, $400 millones por año, que sale subir de 18.000 a 22.000 pesos la jubilación mínima, es casi lo mismo de lo que implica sacar la tasa consular que el programa de Álvaro Delgado propone y que nadie está diciendo que esto sería un agujero fiscal para el próximo gobierno, y mezclo las dos conversaciones de las dos tertulias. A ver, Victoria, que decía que tenía ideas de cómo acercar el tema, porque acá tengo de los oyentes, a ver. Sí, a ver, por ejemplo, yo un poco respondiendo a eso que decía del Partido Colorado, yo, independientemente de lo que haya hecho el Partido Colorado de acá para atrás hasta la eternidad, yo creo que en lo posible los partidos tienen que tratar de conducir, de marcar un rumbo, y lo digo para ese plebiscito también, de decir cuál es la postura del partido. Y que pues, obviamente, dentro de lo posible, la persona dentro del partido que no esté de acuerdo con eso lo puede hacer con total libertad y expresarse con total libertad y que no pase nada. Pero sí creo que los partidos institucionalmente, en lo posible, está bueno que marquen un rumbo, salvo que sean temas de conciencia. Lo que yo... mis ideas, ¿no? De cómo estaría bueno abordar algunos temas. Primero hay que llevar gente que tenga vocación de explicar y no de ir a mostrar que sabe. Porque eso es algo que para mí padecemos en Uruguay terriblemente, que es que todo el mundo quiere ir a mostrar que sabe, que tiene solvencia, que puede hablar, que maneja 2 millones de cifras, que sabe lo que pasó en 1904. Entonces, así no se explican los temas. Se explican con vocación de que el otro entienda. Entonces, para eso, acá hay que explicar toda una serie de cosas. Yo, pensando en esto, me acuerdo de una profesora que tuve, Mariana Blengio, que viene acá a veces, que enseña en primer año de Facultad de Derecho, ¿no? Constitucional. Entonces, lo primero que les dice es, ustedes no tienen por qué saber. Yo les pregunto, y ustedes no tienen por qué saber. ¿Saben lo que es una ley? Entonces, ahí, los gurises se sienten que tienen la libertad para decir, o sea, más o menos, pero en realidad, de verdad, no sé. Bueno,
miren, agarra un código civil, ¿no? Esto es una ley, esto acá, lo ven acá. Y después, por ejemplo, cuando explica función legislativa, llama a diputados de todos los partidos para que expliquen lo que hacen. Digo, eso es vocación de que la gente entienda. Explicás con ejemplos. No partís de la base de que el otro tiene que saber. Lo que decía Juli, no le haces sentir como la ignorancia o el peso de que tiene que saber. Le contás desde cero. Entonces, que hay que contar varias cosas de cero. Hay que contar esto, que es una FAP, ¿no? Contarlo bien. Y muchas más cosas que se podrían hacer respecto a este tema, pero eso es lo más importante, vocación de explicar con todo lo que implica, que es ir para atrás, y por ahí no se nota tanto que sos muy capo y sabes mucho, pero para que la gente entienda hay que hacer eso. Interesante eso de cómo bajarlo a tierra y eso que dicen, ¿no? Lo del el despejar la soberbia. A ver, leo algunos mensajes de los oyentes. Elizabeth dice, la complejidad es cierto de esta ley y de muchas más no se resuelve explicando lo más sencillo, dice. No se puede sin adentrarse bien en el tema en realidad y hay que aceptar que hay temas que requieren profundidad y que no hay fast track. Economía, jurisprudencia, etcétera. Para algo se eligen representantes parlamentarios y es su trabajo estudiar las leyes y propuestas y deslegitima mucho los plebiscitos, señala. Bueno. Rodrigo plantea... dice, este tema incluso hace más relevante el incorporar la educación financiera a los programas de bachillerato. Hace 2 años se firmó un acuerdo entre el Banco Central y la ANEP para integrarla a la transformación educativa. Y dice, bueno, ¿qué ha pasado con eso? Nada, otra propuesta dice que quedó por el camino. Es una propuesta buenísima, no sé por qué no se avanzó al respecto. Después tengo otros mensajes, pero me falta escuchar a Martín a ver si tiene ideas de cómo acercar el tema. Me quedé pensando también, cuando Victoria menciona los actores, y siendo que es un tema muy complejo, las AFAPs en este tema por ahora están muy cautas, ¿no? Están haciendo campaña unas AFAP, Están haciendo campaña unas AFAP, Perdón. ¿En qué lo ves? No, yo he visto algún spot de alguna FAP y hay representantes y gente que tiene intereses vinculados a las AFAP directamente que está hablando bastante. También hay una realidad que cuando vos hablas mucho de un tema que seguramente no salga, sí, como pasó con los economistas con el no, generó una reactivación de que gente que estaba a favor, pero estaba haciendo poca campaña, en el Frente Amplio particularmente, lo de los economistas por el no como que los deschavó, entonces... Porque una estrategia puede ser esa, decir... Total. Che, esto tiene pinta de que no sale, me la juego calladito, ¿no? Es la estrategia que está haciendo Orsi con la campaña, que es tipo, bueno, pero miren que no hay tanto una campaña. No es lo que preocupa a la mayoría de los uruguayos, me parece una estrategia razonable. Sí. Yo creo que, salvo lo de las AFAP, que es más complicado de explicarlo, lo otro es más simple de entenderlo, por lo menos, que es el aumento de la jubilación mínima y la edad de retiro. En un marco en el cual la gente votó a este gobierno pensando que no le iba a aumentar la edad jubilatoria, ¿no? O sea, y yo sé que esto no es un tema de demasiado interés de mucha gente, pero debería serlo, chicos. Sobre todo la generación nuestra, que no vamos a comer el aumento entero de la edad jubilatoria. No como la generación de los que tienen 40, 50 que la van a sufrir con mayor escalabilidad. Pero debería importarles, la verdad, debería importarnos a todos. No, yo creo que es decir, es cierto que hay una cuestión de mensajes, pero creo que los impactos económicos de la reforma son lo difícil de explicar. Cuando entramos en términos numéricos, cuando entramos en cifras medio raras, cuando entramos en porcentajes o cuando no tenemos digamos el impacto certero por parte de quienes lo proponen a fines de afinar una especie de discurso cuanto a cómo va a afectar a la vida económica del país, sí, se vuelve muy difícil explicar y llegarle a la gente. Yo creo que lo estamos discutiendo en el marco de este tema porque es un tema muy técnico y muy complejo. Pero yo creo que el problema comunicacional es del sistema político en su generalidad. Es decir, nosotros venimos con un sistema político viejo que sigue poniendo cartelería en columnas, creyendo que el voto por acumulación de imagen se sigue dando mientras la gente está en la parada esperando el ómnibus y viendo qué carteles le llaman más la atención para saber a qué candidato votar. Bueno, ya no es así. Creo que el nuevo voto por acumulación de imagen se da ahora en función de mensajes microsegmentados en pantallas. Todos tenemos pantallas adelante. Y la modalidad de trasladar mensajes a través de estas pantallas también fue cambiando y fue transmutando a lo largo de estos últimos años y también fue incidiendo muchísimo más en las campañas políticas en nuestro país. Yo creo que
actores políticos nuestros les cuesta muchísimo entender eso, y los que lo entienden tienen que llevarlo a la práctica, y llevarlo a la práctica también es difícil, porque trasladar un mensaje que sea captador de atención en pocos segundos, que tenga un desarrollo de historia interesante y que tenga un llamado a la acción al final que te permita entrar a lo más grueso del tema, tiene toda su ciencia, tiene todo un arte. Yo creo que si hay actores políticos en nuestro país que han logrado generar ese tipo de mecanismos para llegarle de forma segmentada a gente a la que le interesan determinadas cosas, bueno, uno, por ejemplo, es Sartori. Te podrá gustar o no, pero es un tipo que ha utilizado de los recursos de la nueva comunicación a su favor y lo ha hecho bien. No identifico muchos otros que lo puedan hacer de esa forma, pero creo que ahí hay un desafío, y el desafío es cómo trasladamos los temas importantes del país al idioma que entiende la gente. ¿Y por qué lo decía segmentado? Porque hay toda una cuestión de algoritmos también, ¿no? O sea, uno constantemente está viendo lo que le interesa ver y no se va a salir demasiado de ese eje, a menos que en algún momento quiera darle un cambio al algoritmo. Bueno, me tiene que llegar información política en función de mi algoritmo. Eso es un desafío para los políticos, no para mí, que yo estoy en mi momento de ocio bien tranquilo, scrolleando en el sillón de casa. Por eso creo que este tema lo intensifica, pero creo que el problema de comunicación de los actores políticos de nuestro país es en general y es en todos los temas, y hoy es seguridad social, pero mañana puede ser el futuro del mundo del trabajo, puede ser las empresas desarrolladoras de software, puede ser la matriz productiva del país, puede ser, pero lo cierto es que los temas terminan siendo muy engorrosos para la gente si los actores que los trasladan terminan haciendo discursos de 30, 40, 50 minutos frente a una asamblea, y mientras lo filman y no hacen recortes, y bueno, se termina volviendo todo muy engorroso, y las que terminan siendo un poco lo que decía Julieta al principio, terminan alejando un poco a la gente de la actividad política por el no entendimiento de la misma. Julieta, 2 cosas cortitas. Creo que si hay un maestro total de poder bajar a tierra cualquier tema, me paro de pie, simbólicamente, José Pepe Mujica. Creo que le ha llegado históricamente a la mayoría de la gente en un lenguaje muy llano, te guste o no lo que está diciendo, para que se puedan entender temas súper complejos. Y eso también hace un poco a la mística que rodea a Pepe y a la atención que le da la gente que no necesariamente está politizada, y el reconocimiento que ha tenido a nivel mundial, que tiene. Cuando él te dice ningún cordero se salvó balando, ya te deja rebotando ideas de una forma, o los chanchos no votan Cativelli, y te lo dice así, y ya te deja pensando qué significa de otra forma que lo entiende cualquiera. Y así hay, no sé, habría que sacar un libro de frases de Pepe Mujica, voy a ver si me pongo con eso. Y después lo otro es que también a veces hay actores que tienen intenciones de que la gente no entienda mucho y no se metan en algunas cosas. Ahora hablábamos puntualmente de cuando una persona se siente ignorante y se puede alejar del tema, pero también a veces puede haber intenciones de que eso suceda, de bueno, no, esto es de la clase política y este tema lo hablamos nosotros, hombres mayores de 60 años que sabemos del tema, que venimos estudiándolo hace mucho y somos constitucionalistas y somos académicos y no sé qué, y vos no te metas mucho porque no vas a entender. Nosotros sí lo estudiamos y nosotros hacemos grandes exposiciones en el Parlamento y lo venimos trabajando, y a veces son temas que pueden hacer a la cotidianeidad de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes, pero te hacen sentir intencionalmente que no te metas mucho porque, bueno, si no capaz te empieza a haber cierta disconformidad, mirá si lo entendés demasiado y entendés que estamos agujereando un poco el país por acá o por allá o lo que sea. No, quédate quietito en tu casa. Me parece que también se puede potenciar ese desinterés para que nadie se preocupe demasiado por lo que pasa, para que no haya mucha movilización, para que no haya mucho cuestionamiento, muchas preguntas, o que no salten actores, porque ahora, como decía Martín, el uso de las herramientas tecnológicas y demás, también hace que uno mismo pueda generar de cierta forma sus propios contenidos o sus propias cosas, o muy fácil. Entonces, se puede promover el desinterés para que haya menos de eso y menos de otra pluralidad de voces de todo tipo. ¿Les quedó algo? Sí. A ver. Una dale. Muy chiquita que es Dale. que me encanta todas estas ideas maravillosas que tienen para que se entienda más. Hay una realidad que en la medida que entre promotores y detractores del plebiscito no saben ni cuánto va a salir, uno dice que sale 400, otros 1.200 o 1.800, entre que los promotores del plebiscito dicen que sin la asistencia financiera a la SAFAP, BPS tendría 15 años de superávit, pero los detractores dicen
si sacamos las AFAP vamos a perder el riesgo inversor y va a ser toda una catástrofe económica. Y si no hay un acuerdo mínimo, si los economistas por el no dicen que esto consolida los privilegios de la caja militar y los propios frente amplistas por el sí dicen en realidad justamente esto no consolida eso, entonces si no hay un acuerdo técnico en lo que implica votar esto, mucho menos podemos esperar que la gente tenga un mensaje claro, una postura más clara que algo superficial, que es bueno, ¿quiero jubilarme antes o no? ¿Quiero ganar un poco más o no? Punto. No, un poco respondiendo a lo que decía la oyente, que creo que un poco tiene razón. A ver, como que esto en definitiva se trata de ver qué modelo de conducción queremos. Antes, en otra época, bueno, había como una especie de cosa de que en los partidos políticos estaba la gente que sabía, entonces ellos que se ocupen de gobernar, nosotros le delegamos la confianza y no nos tenemos que ocupar de saber mucho de este tipo de temas. Creo que hace ya varios años que se ha roto con ese modelo y que vamos hacia más participación, que la gente esté más involucrada, esta cosa de abajo hacia arriba, ¿no? Que los temas es mejor que se resuelvan así. Pero bueno, eso obliga a explicar un poco más. Entonces es como tal, es lo que dice el oyente, ¿no? O sea, o prescindimos de la democracia directa y ya está, no somos más plebiscitos, o por lo menos no de temas complejos, o, digo, asumimos la responsabilidad que eso conlleva, intentamos explicar mejor los temas y tratamos de que la gente se involucre más porque es más saludable. Por lo menos que tenga la opción, de repente no quiere, nunca más se interesa, no importa cómo le explique, no importa cuánto le baje esa tierra, hay gente que nunca se va a meter. Bueno, pero que si quiere que pueda, me parece importante. Una que lo hace muy bien esto es Farcosac, que tiene en su TikTok, síganla, y también en el streaming de Marcos lo hacen muy bien, que es que bajan mucho a tierra y a veces son cosas que uno puede decir, esto todo el mundo sabe. Bueno, en general eso no es así, y suponer eso no es lo más saludable tampoco, y ella lo explica muy bien, así que un saludo a Fer. Mientras se maquilla además. Mientras se maquilla. Quedaron todos con el telegrama en la boca. Culpa de Martín. Y bueno, yo empezaré, junto a otros contertulios, voy a empezar a reivindicar el espacio del telegrama. Ya hay varios ahí en la lista. Tenemos que organizarnos. Tienen que organizarse, ese es el tema. Yo estoy en contra, ya te digo. Bueno, mirá. Hay una contracampaña ahora. Una contracampaña. Mirá cómo es. A ver cuál le llega más a la audiencia. Vamos a ver cómo le bajan a tierra. Tertulianos por el no. Tertulianos por el no y tertulianos por el sí. Acá estamos por el sí, Estaría bueno que se pongan a comentar sobre esto en el foro. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con la censura de los telegramas? Con los telegramas. Bueno, tira un tema ahí, ya lo tomamos. Mirá, Gaby, cómo te mira ahí. Lo ponemos. Pero, y podríamos tirar otro. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con el tiempo de las exposiciones de los tertulianos que hacen que se queden sin el telegrama? ¿No? Bueno. Vieron que es difícil también acá. Todo participación. Ahora los comunicadores se rebelan también. El tuyo es más fácil, es como lo de la ¿Vos decís que le llega social, más ¿viste? a los oyentes? Le llega más a los oyentes. Bueno, Marcos Casas, Martín Moraes, Victoria Basquet, Julieta Sierra, gracias a los cuatro, Gracias. Nos reencontramos prontito.